Muy buenos días para todos. Una vez más es un placer para nosotros abrir este tipo de espacios para nuestros clientes con el ánimo de resolver inquietudes, de dar mejores formas o como lo hemos denominado, tips que les van a permitir mejorar su operación día a día con nuestros sistemas. La invitación a enviarnos sus solicitudes de servicio técnico directamente a través de nuestro canal soporte arroba newhotel.freshdesk.com, en donde una plataforma es quien recibe como tal las solicitudes y a través de un número de ticket podemos hacer seguimiento a cada una de ellas. De hecho, pueden ustedes llevar el récord de cuándo reportaron la atención, las respuestas de los técnicos y adicionalmente, en caso que la respuesta dada no sea satisfactoria, pues se puede reabrir el caso o bien ya pueden llevar la secuencia o el monitoreo de cuál es el tratamiento de sus solicitudes, ¿de acuerdo? El día de hoy nos acompaña la ingeniera Mónica Mesa, quien nos va a apoyar para darnos alguna información acerca de los procesos de facturación, tanto en la plataforma nube como en la plataforma de escritorio, nuestras versiones Cloud y Prime, como lo denominamos. Entonces, agradecemos una vez más su asistencia y le damos la bienvenida a Mónica Mesa. Buenos días para todos. Eh, Como ya nos habló nuestra compañera Ángela, vamos a ver los tips o todas aquellas cosas que debemos tener en cuenta para el tema de la facturación electrónica. Entonces, iniciemos con la presentación. Ok, inicialmente necesitamos tener una resolución de la DIAN activa para poder hacer nuestro proceso de facturación electrónica. Este proceso de solicitar nuestra resolución en la DIAN tiene dos pasos. El primer paso es solicitar la resolución o en caso de que tengamos ya unos consecutivos que se nos haya vencido la fecha, pero seguimos teniendo consecutivos, debemos solicitar la activación de estos consecutivos. Ese es el primer paso. Luego que ya tengamos una resolución activa o las fechas vigentes para para nuestros consecutivos, debemos solicitar la activación del prefijo. La activación del prefijo se hace ya sea que la resolución sea nueva o estemos activando consecutivos de una resolución anterior. Sin estos dos pasos, no podemos proceder a hacer la facturación. ¿Listo? Entonces, súper importante tener claro que son dos pasos, la solicitud de la resolución y la activación de los prefijos y que se hace directamente en la página de la DIANA. ¿Ok? Cuando ya tenemos nuestra resolución de la DIANA activa y nuestros prefijos habilitados, hay una serie de datos que tenemos que validar y revisar previos a hacer nuestra facturación para que al momento de la facturación no presentemos errores. Debemos asegurarnos que las empresas o el CARDEX al que vayamos a facturar tenga toda nuestra información completa y que esa información sea real. Súper importante que tengan el correo electrónico, porque al correo electrónico le va a llegar la notificación a nuestro huésped o a nuestra empresa de la factura que se le generó. Si no tiene el correo electrónico, nos va a dejar emitir la factura, pero no vamos a poder ver el PDF emitido en la página del facturador. Cuando estamos creando un CARDEX, hay un check al lado del documento de identificación o al lado del pasaporte que dice número fiscal. Ese check no lo debemos activar cuando son personas naturales. Este check solo lo vamos a activar cuando sean personas jurídicas. Entonces, tener en cuenta no activar este check si lo que estoy creando es a mi huésped. Cuando estoy creando mi CARDEX, la información de país, provincia y ciudad deben coincidir. O sea, si yo coloco en país Colombia, debo coincidir con una ciudad de Colombia, una localidad de Colombia y la dirección debe ser en Colombia. Los campos de país, los campos de ciudad y de localidad que se llenan en la ventana del CARDEX salen de una ventana desplegable. Digamos ahí, como vemos en la imagen que tenemos en pantalla,
en país, yo coloco las primeras letras del país a ingresar y él me saca una lista desplegable y es de ahí de donde yo debo escoger el país que necesito. Aplica igual, como vemos acá abajo, para el campo de ciudad y para el campo de provincia. Si yo coloco en esos campos, digito, digito información y no lo selecciono de la lista desplegable, voy a tener errores al momento de hacer la facturación. Al momento de, que es importante, y es algo que debemos como agregar de pronto a las tareas de nuestros recepcionistas, de nuestros auditores o de las personas que están en la operación, al momento de cerrar sus turnos, que se haga la validación de las facturas, de la exportación de las facturas, porque ahí se pueden presentar N motivos por los cuales las facturas no exporten. Y de acuerdo al nuevo anexo técnico de la DIAN, las facturas deben quedar exportadas el mismo día que se genere. Entonces es importante agregar esta tarea para de esa forma poder solucionar todo en el mismo día y que las facturas puedan exportar, ya que si se pasa el día y no se hizo esta validación, al día siguiente, todas esas facturas que no pudimos exportar, vamos a tener que generarles nota crédito para poderlas enviar a la DIAN. Cuando entramos acá a revisar, no, si quieres te volvemos a la, ok, cuando entramos acá a revisar, todas las que tienen chulito, quiere decir que nos quedaron exportadas. Si la factura no tiene chulito, quiere decir que no ha sido enviada a la DIAN y que no tiene error. ¿Cuándo se presenta esta novedad de que no tiene chulo y no tiene signo de alerta? Cuando tenemos una caída del internet y la factura no se pudo enviar porque no tuvimos conexión, cuando la DIAN presenta una falla en su página o cuando la página del facturador electrónico está caída, en esos momentos la factura la vamos a enviar y no se va a enviar. Nos va a quedar sin este chulito y nos va a quedar y nos va a quedar sin signo de interrogación, que es cuando tiene error, o sea, nos va a quedar este campo en blanco. Eso nos indica que esa factura la debemos reexportar. Cuando es por caída de la DIAN, hay que estar validando y enviando esta factura cada 5, 10, 15 minutos hasta que logre irse. Porque independientemente que la página de la DIAN esté caída, eso no exime de que la factura se deba enviar el mismo día. Y, y así la DIAN tuvo intermitencia durante todo el día. Sí o sí, la factura se debe enviar. Por eso es importante que sea una tarea de las personas, de los recepcionistas y de los auditores, cuando termine cada turno, validar cómo quedaron sus facturas y que si hay facturas pendientes, se comuniquen con nosotros para validar si el tema de intermitencia de la DIAN y tienen que estar volviéndolas a enviar o si tuvieron una falla de conexión o si hay algo que se pueda corregir. Cuando salen con signo de interrogación, es porque la factura viajó, pero tiene una inconsistencia y no fue aceptada. En ese caso, deben comunicarse con nosotros para validar cuál es la inconsistencia y qué es lo que se debe corregir. Pero cuando nos aparecen con ese tipo de signo de interrogación o con ese tipo de alerta, siempre deben generar nota crédito. Con la comunicación que hacen con nosotros, lo que se va a poder identificar es cuál fue el error que se cometió o qué información faltó para el envío de esa factura. Nosotros le vamos a identificar, les vamos a guiar e informar qué información deben completar para que la factura viaje correctamente, pero deben hacer nota crédito y después hacer la corrección de los datos que se le indiquen. Y súper importante reportar este tema de errores en la factura el mismo día. Por lo que les decía, es disposición de la DIAN que viajen y que queden el mismo día. Y si no viajaron y si no se validaron, así hubiese sido por intermitencia, la solución en días posteriores va a ser generar nota de crédito y volver a generar las facturas. Digamos que para los puntos de post que de pronto no tienen un auditor, sí se debe evaluar la forma de que una persona sea la encargada de validar al finalizar el día todo este tema o al finalizar las jornadas, todo este tema de la exportación para poder hacer
y tomar las medidas de corrección o reportación de facturas a tiempo para cumplir con el requerimiento de que todas nuestras facturas queden el mismo día. ¿Qué es importante saber y tener en cuenta en este tema de la exportación de facturas? El sistema cambia de fecha cuando el auditor corre el proceso de auditoría nocturno. Sin embargo, la DIAN y la página del facturador van a cambiar de fecha automáticamente a la medianoche. Es decir, que si yo como operador del sistema genero una factura a la 1 de la madrugada y no he hecho el cambio, digamos, por poner el ejemplo, hoy día jueves, hago mi factura hoy jueves a la 1 de la madrugada, que ya no es jueves, sino es viernes, en mi sistema estoy haciendo mi factura el día jueves, pero en la DIAN y en el facturador ya es viernes. Y si yo genero esa factura en el sistema y la exporto, va a tener error porque yo la estoy emitiendo con fecha de jueves y el facturador va a tener fecha de viernes. Entonces, ¿qué pasa con esas facturas que yo debo generar después de medianoche? Debo esperar a hacer el cambio de día para generarlas con con la nueva fecha y que no me generen inconsistencias o que no me vayan a pasar por fechas. Eh, para como una notica aquí en el caso de Prime. En el caso de Prime, cuando yo genero una factura y tengo los datos de mi Cardex mal o los datos de la empresa mal, yo puedo corregirlos y volver a reportar esa factura y me va a viajar. Pero ¿qué pasa si yo exporté la factura y ya la tengo en el facturador de forma exitosa y me di cuenta, por ejemplo, que me quedó a nombre de una persona que no era? Debo generar una nota de crédito y volverla a generar. No puedo ir y cambiar la información en el sistema y volverla a exportar porque esa factura puede estar quedándome doble. Luego que ya las facturas estén en el facturador electrónico, que eso quiere decir que ya están en la DIAN, ya yo no le puedo realizar ningún tipo de cambio a esas facturas, porque esas facturas ya las tiene la DIAN. En ese momento, la única solución para corregir esas facturas es generar mi nota crédito para generar mi efecto cero en la DIAN y poder generar la nueva factura con los datos correctos, ya sea en montos o ya sea al titular de la factura. Cuando ingreso datos de pasaporte, licencia de conducción o un tipo de documento diferente a cédula que llevan generalmente guiones o cualquier otro símbolo o signo, debo ingresarlos sin el símbolo, sin el guión. En el campo de número de documento, en el campo de pasaporte, en el campo de licencia, solo debo incluir números. No puedo incluir ningún carácter especial. Eso en el tema de la validación de la exportación de facturas. Otro documento que nosotros exportamos, que también tenemos que validar si viaja, si no viaja, son las notas de crédito. Entonces, nuestras notas de crédito, en esa misma ventana que vimos anteriormente, vemos también las notas de crédito. Van a quedar con su serie para poder validar y con el tipo para saber qué es factura y qué es nota de crédito. Y van a estar igual con chulito, sin chulito o con signo de interrogación, indicándonos si viajaron, si no viajaron y si viajaron con error. ¿Cuál es el error que normalmente más vemos en las notas de crédito? Que viajan sin el motivo de cancelación o que ese motivo de cancelación no tiene asignado el código del anexo técnico de la DIAN. Entonces, cuando yo creo mi motivo de anulación, debo incluirle, ahí como vemos el rojito en la pantalla, le debo incluir el código al que corresponde en el anexo técnico de la DIAN. Y tenerlo presente para cada vez que yo creo un nuevo tipo de anulación, mirar cuál es el código equivalente y dejarlo parametrizado. Porque generalmente este es el motivo por el cual más falla la exportación de las notas crédito. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta con el tema de notas crédito? Es que tanto en el PMS, cuando genero una nota crédito, si solo la hice porque debo cambiar el nombre del cliente o el nombre de de la empresa a la que facturé o porque me hizo falta agregarle algo a mi factura, le voy a marcar la opción de
reinsertar asientos. Eso lo que va a hacer es que me va a tener todos los asientos que yo tenía, me los va a poner nuevamente en mi factura. Si yo no le doy esa opción, voy a tener la factura en blanco y voy a tener la opción de poder insertar todos los asientos que quiera. Entonces, dependiendo de mi necesidad, voy a marcar o no voy a marcar este tema de reinsertar asientos. Esto es para el PMS. Para las notas créditos de POS funciona diferente. En las notas créditos de POS, yo no debo marcar la opción de reinsertar ni asientos ni pagos. ¿Por qué? Porque cuando yo genero una nota crédito en el POS, voy a anular automáticamente ese ticket. Ya ese ticket no lo voy a volver a utilizar y me debe quedar en cero, debe quedar con todo revertido. Yo lo que voy a hacer es que luego de generar esa nota crédito, voy a abrir un nuevo ticket y voy a cargar nuevamente los productos que necesito que estén en mi ticket. Si yo le doy la opción de reinsertar asientos, él me va a reinsertar los asientos en el ticket anterior, pero ese ticket yo no lo voy a poder facturar. Como les digo, debo hacer uno nuevo. Y si yo le di reinsertar asientos, lo que me va a quedar es un doble, una doble descarga de inventarios y me va a quedar una venta doble. Entonces, por eso es importante tener en cuenta no marcar estas dos opciones de reinsertar asientos en la generación de notas de crédito del POS. De pronto una cosita que se me pasó en el tema de cloud a la hora de facturar. Cuando yo estoy en la ventana de facturación y voy a facturar a un cliente, a un Cardex o a una empresa, aunque al momento de yo ingresar a esa ventana, él me lo trae como predefinido ahí. Así lo vea yo ahí, debo entrar a mi lupita y buscar a ese cliente desde el Cardex o desde la entidad de acuerdo a lo que yo necesite y traer la información para que él me traiga todos los datos y refresque toda la información de la ventana para que así pueda estar seguro de que va a viajar la información correcta de mi Cardex o de mi entidad. Otro punto a tener en cuenta en la facturación es el tema de las retenciones. Métodos de pago y configuraciones iniciales. Cuando empezó todo este tema de la facturación electrónica, se hicieron unas configuraciones iniciales que fue como crear la moneda, configurar las formas de pago, configurar los motivos de cancelación y una serie de configuraciones iniciales. Entonces, digamos, tomando como ejemplo en esto de las configuraciones iniciales, tomamos el método de pago. Cuando yo creo a mis métodos de pago que ya existían, yo simplemente fui y le agregué el código con que la DIAN va a identificar ese método de pago. En la imagen tenemos como ejemplo el método de pago efectivo, que cuando esa información le suba a la DIAN no dice efectivo, sino dice código 10 y la DIAN identifica que es el método de pago efectivo. Cuando yo creo una nueva forma de pago y no le coloco ese código de identificación, yo genero mi factura, ella va a ir a la DIAN y la DIAN no va a identificar el método de pago porque no tiene un código asociado. Entonces, importante cuando yo cree una nueva forma de pago, asociarle el código de la DIAN y todas aquellas configuraciones que requieran un código para la DIAN. Cuando yo genere una nueva, debo validar que lo tenga, ¿ya? Digamos que, como les decía, las que ya teníamos creadas al momento de iniciar el tema de la facturación fueron configuradas, pero todas aquellas otras configuraciones o parámetros adicionales que se creen deben validarse que tengan los códigos de la DIAN asignados. ¿Ok? Entonces vayamos al tema de las retenciones. ¿Qué tengo que tener en cuenta el tema de las retenciones? Una configuración previa, igual como les hablaba, una configuración previa. Debo tener creado unos esquemas de retenciones. Todos mis servicios deben tener asignado el esquema que les aplica. Importante ahí tener en cuenta en el tema del servicio
que en la parte de arriba, donde dice esquema de retención, va el esquema que aplica para la base de ese servicio, y en la parte de abajo, donde dice impuesto número 1, a la derecha, donde dice retención, va el esquema de retención que aplica para ese impuesto, ¿sí? Entonces, retomando, para las parametrizaciones que tengo que tener en cuenta para mis retenciones, que todos mis servicios tengan los esquemas de impuesto y que la empresa tenga marcada las retenciones que le aplican, ¿ya? Porque aunque todos mis servicios tengan parametrizados sus esquemas de impuestos que aplican para cada uno de ellos, el sistema no los va a aplicar si yo se los facturo a un particular, solo los va a aplicar cuando yo facture a una empresa que tenga activo las retenciones, y les va a aplicar las que tenga la empresa y lo que diga cada uno de los servicios. ¿Qué pasa si yo genero una factura y por ejemplo, voy a generar una factura de eventos y tengo el servicio de meseros y a ese servicio le aplico retención, pero al momento de ir a ver la factura me estoy dando cuenta que no me está aplicando la retención? Voy y reviso y me doy cuenta que el servicio no tiene la retención y por eso no me la aplicó. Yo voy y corrijo mi servicio, pero esa corrección que yo aplico al servicio solo la voy a ver reflejada para los nuevos cargos que yo haga después de aplicar la corrección en el servicio. ¿Qué quiere decir? Lo que ya yo tengo cargado por ese evento, no se me va a ver reflejada esa modificación porque ese cargo de mesero lo hice cuando el servicio no estaba configurado. Entonces, en ese caso, debo, además de configurar el servicio, eliminar el servicio que ya tengo y volverlo a insertar para que tome las modificaciones que yo hice en la creación del servicio. Eso es lo que debo tener en cuenta para mis retenciones. Y el tema de los porcentajes. Si hay, digamos que este tema de retenciones lleva como toda esa serie de parametrización, si alguno siente que no tiene clara la información y de los parámetros, antes de aplicar las retenciones, sí sería importante que solicitaran una sesión o una validación de la parametrización, eh, para que al momento de aplicarlas en la factura o al momento de hacer los cargos en la factura, eh, puedan ver de forma correcta la aplicación de la retención. Porque como todas estas parametrizaciones son previas, si las hago después que ya tengo los cargos en mi evento o en mi factura, no voy a ver reflejada mi retención. Entonces quedamos atentos por si necesitan de nosotros para validar este tema de configuración de retención. Entonces digamos que eso eran esos tips o esas cosas que tenemos que tener en cuenta para poder estar al día y cumplir con todos los requerimientos de la DIAN y de la facturación. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda o algo que les haya podido pasar que no hayamos podido identificar dentro de los tips que les presentamos. Ok, entonces como veo que no tienen dudas, Ángela nos habló un poquito al inicio sobre nuestra nueva plataforma de soporte. El correo está presentado en pantalla, que es soporte@newhotel.freshdesk.com. Sus solicitudes pueden registrarlas directamente a este correo. Van a recibir de vuelta un correo con su número de ticket y el técnico que tiene asignado su caso para un control de todos los soportes que nos solicitan. Todos los casos, así sea los que ingresen por llamada, van a quedar registrados en nuestra plataforma, como les digo, para que tengan un mejor control y les puedan hacer un seguimiento a todas sus solicitudes. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Mónica, por tu aporte. El agradecimiento también a las personas que asistieron a esta sesión. Una vez termine, vamos a publicarlo en nuestra página de YouTube, donde también hay otros videos con ayudas de capacitación de los diferentes procesos de los sistemas. Entonces, para todos les deseamos un feliz día. Hasta pronto.